Televisa presenta. A lo largo de los meses y de los años recientes en Hermosillo, en el resto de Sonora, en Cajeme, en Guaymas, en muchos de los principales municipios y en muchos de los municipios más pequeños de Sonora, se ha, a ver si lo describo correctamente, diversificado el tipo de delitos que se empiezan a cometer. Algunos del orden local, otros del orden federal, pero que ponen en alerta a las autoridades y que obligan a las autoridades también a actuar de manera distinta o a implementar estrategias distintas frente a las distintas estrategias también que están implementando los delincuentes, tanto, bueno, desde los más simples, digamos, delincuentes hasta los más peligrosos. Entonces surge un sentimiento ciudadano. Hay quien dice, oye, pues es que no los agarran, ¿no? Por decir, hablando de los robos más simples. Empiezo así porque esta noche en Pros y Contras le doy la bienvenida al fiscal general de justicia del estado, Rodolfo Montes de Oca, que está conmigo. ¿Cómo está, fiscal? Muy bien, Sergio. Bienvenido. Le recuerdo que esta mesa de Pros y Contras se transmite todos los lunes a las 9 de la noche y también los sábados hay una retransmisión en la red estatal de Televisa Sonora a las 9 de la mañana. Es decir, esta charla que voy a sostener ahora con el fiscal general de justicia del estado, Rodolfo Montes de Oca, usted la ve el lunes a las 9 de la noche por Televisa Sonora y el sábado en la red estatal de Televisa Sonora a las 9 de la mañana. Tuvimos buen tiempo, fiscal, para platicar minutos antes de empezar este espacio y la verdad estoy, ahora sí que ya no sé ni por dónde empezar porque es un trabajo muy amplio, muy diverso, que no se acaba porque como que todos los días es un reto distinto el que se presenta en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Entonces empezamos por algo muy básico, el catálogo de delitos que lo platicábamos, el catálogo de delitos que tiene que resolver, digamos, o a los que se enfrenta la Fiscalía General de Justicia del Estado. En esta realidad que estamos viendo ahora, distinta a la que de hace 20 años, ¿no? Exactamente. Sí, te platicaba que nosotros en términos reales contamos con una estructura de equipamiento y de personal muy similar a lo que pues, había hace 15, 20 años en proporción. Sin embargo, el catálogo de delitos que nosotros tenemos la obligación de perseguir se ha venido incrementando. Ejemplos. Debe de recordar que hace el año pasado se agregó el delito de crueldad animal. Entonces, cuando en un momento dado, a través de los medios de comunicación o porque se nos presenta la denuncia de que algún animal o una mascota fue agredida con crueldad, bueno, pues eso implica que nosotros tengamos que abrir una carpeta de investigación y llevar todo un procedimiento penal similar a cualquier otro tipo de delito. Sí. De hecho, ya hemos logrado la condena de varias personas que han cometido ese delito. El delito de violencia familiar, ese hace 20 años pues no estaba incluido como delito. Entonces, y quiero que sepas que es uno de los de mayor incidencia en nuestro estado. Es aproximadamente, ¿sí? Claro, sí, del 15 al 20% de los delitos que se cometen. En eso tiene mucho que ver, considero yo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, también un poquito la descomposición que se ha venido presentando en algunos núcleos familiares, inclusive creo yo que en eso tiene que ver hasta los espacios reducidos en los que viven las personas ahora en esas casas de interés social. Entonces eso va generando rispideces y situaciones de agresividad entre los mismos integrantes de la familia y claro, por lo general son del marido en contra de la mujer. Y eso implica que no solamente tengamos que abrir una carpeta, sino emitir medidas de restricción y de protección a favor de las mujeres de manera inmediata y estar al pendiente de que se cumplan. Entonces,
Esos delitos, como te decía, el de crueldad animal, el de violencia familiar, también recuerda que se adicionó el delito equiparado al robo en lo de las casas de empeño. Ahora inclusive en este año se adicionó como delito el de las personas que lleguen a disparar balas o con armas de fuego al aire en esos días festivos. Entonces se van incrementando los delitos y eso también va implicando que se vaya incrementando la carga de trabajo para nosotros. Estoy totalmente de acuerdo con que esas conductas estén tipificadas como delito, porque sí creo yo que deben ser penalizadas de manera corporal. Sin embargo, lo que trato de explicarte es que para la Fiscalía General de Justicia va representando definitivamente más trabajo. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por atender todas estas denuncias que se nos van presentando en cualquier tipo de delitos, porque es amplio el catálogo que hay, en especial aquí en nuestro estado, porque no solamente son esos, sino ya contábamos pues con los homicidios, feminicidios, lesiones, los delitos patrimoniales como son fraude, abuso de confianza, despojo, etcétera. Entonces es un gran cúmulo de diferentes delitos que tenemos que atender y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo. Considero que en ese trabajo que venimos realizando hemos venido obteniendo buenos resultados. No quisiera echar las campanas al vuelo tampoco, pero creo que para los recursos humanos, materiales y equipamiento con el que contamos, hemos hecho un buen trabajo. Y aquí quisiera yo reconocer mucho el esfuerzo, el sacrificio que realizan nuestros funcionarios y empleados de la Fiscalía, porque créeme que se multiplican. Desde los peritos, secretarios de acuerdos, agentes del Ministerio Público de Investigación, de Mediación, de Litigación, todos con una gran convicción de procurar y hacer justicia, hacen su trabajo. Me decía que cuentan básicamente con la misma estructura de hace más o menos 15 años, pero son más los delitos, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento hubo ese desfase? Si lo podemos llamar así. Evidentemente, pues existen ahora, y solamente anoté 3, ¿sí? Bueno, 2, básicamente, el de crueldad al animal, que fue impulsado de manera muy decidida por agrupaciones protectoras de animales, con lo cual pues, todos estamos de acuerdo, por lo menos yo sí. También. El tema de violencia intrafamiliar, que implica el 15-20% de los delitos, y otra serie de delitos que se han venido incluyendo, porque ¿desde cuánto existe el delito de feminicidio, por ejemplo? Debe ser hace unos 5 años, cuando mucho. Sí, pero si desde hace 15 años la Fiscalía tiene una estructura similar, es decir, desde que era Procuraduría General de Justicia del Estado, pues supongo yo que deben estar, se las deben estar viendo negras. Entonces, para cumplir, ¿cuál sería el estado ideal de la estructura de la Fiscalía para poder incrementar sus resultados? Aquí hay un factor adicional que quisiera comentarte. El hecho de que además de hace 2 años aproximadamente para acá, se implementa el nuevo sistema de justicia penal, de tal manera que tenemos 2 procuradurías o fiscalías, una procuraduría encargándose de la liquidación del sistema tradicional y otra atendiendo lo que es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Entonces, eso también incide en que tengamos que hacer que la gente se multiplique ellos en su trabajo. ¿Y cuál sería la alternativa? ¿O cuál sería la solución para poder dar un mejor servicio o todavía, en mi concepto, más efectivo? Finalmente, estas cuestiones se reducen a recursos y te lo platico tal cual. Nosotros hemos hecho varios análisis, varios estudios. Yo le pregunto a nuestro vicefiscal de investigación, por favor, tráeme un análisis de cuántas personas o cuántos funcionarios adicionales requeriría las agencias de investigación para tener un servicio por lo menos en términos adecuados. También hago lo mismo con el área de litigación, con el área inclusive administrativa, con el área de atención temprana. Y bueno, estamos hablando de aproximadamente 200 personas adicionales que por lo menos necesitaríamos, pero estamos muy conscientes de que las cuestiones presupuestales pues son totalmente limitadas. Ahora, con esto no quiero que parezca que estoy justificando. Simple y sencillamente estoy explicando una situación objetiva
de lo que viene sucediendo, pero que considero yo que independientemente de eso y gracias al esfuerzo y sacrificio que realizan nuestros funcionarios, se viene prestando un servicio que me parece a mí que es hasta este momento adecuado y de resultados, por lo menos ejemplificativo. Los casos más relevantes aquí en el estado de Sonora, que puedas tú recordar, te darás cuenta de que los hemos resuelto. Tenemos a los responsables encerrados. Y esos son los relevantes. También hay una gran cantidad de delincuentes en casos no relevantes que también los tenemos encerrados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si queremos un sistema óptimo, o por lo menos un sistema de procuración de justicia todavía mejor a lo que actualmente tenemos, sí es indispensable que se pudieran destinar más recursos para la procuración de justicia y muy en particular para la contratación de recursos humanos. Y te platico un ejemplo. En ocasiones llegan diputados conmigo y me dicen, oiga, señor fiscal, nosotros quisiéramos que nos abriera allá para tal rumbo del estado una agencia especializada para vigiato, porque ha venido creciendo el delito y entonces nosotros quisiéramos que nos abra una agencia especial. Y yo les digo, encantado, con todo gusto, abro una o abro dos. Aprueben el presupuesto. Simple y sencillamente ustedes Sí. en el presupuesto del próximo año agreguen la cantidad suficiente para poder abrir esas agencias del Ministerio Público que nos permitirían a nosotros tener todavía más cercanía con la comunidad. ¿Cuántas agencias del Ministerio Público hay ahora? Ahorita tenemos aproximadamente 120 agentes del Ministerio Público, pero en cuanto a agencias del Ministerio Público deben ser aproximadamente unas 50 en todo el estado. ¿Y especializadas en la vigiato, por ejemplo, que es un tema aquí muy comentado? Tenemos dos, una aquí en Hermosillo y otra en Ciudad Obregón. Son las que están funcionando. Son las que están funcionando, que aún así pues no se dan abasto. ¿Por qué? Porque son limitados también los recursos con los que cuentan. Y aquí debo de agradecer el apoyo de los ganaderos, porque sí apoyan ellos con mobiliario, etcétera. Pero de todas maneras es insuficiente para poder brindar el servicio como nosotros quisiéramos. Déjame decirte nomás que dentro de la conversión de Procuraduría a Fiscalía, uno de los propósitos es precisamente eso, que la Fiscalía pueda lograr una autonomía y esa autonomía también se pueda convertir en la parte financiera. Considero yo que vamos por el camino y la ruta correcta. Ahí ponemos pausa, vamos a un corte y vamos con esa parte. Estoy platicando con el fiscal general de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, el tema de la infraestructura, el personal, el presupuesto, que pues finalmente a eso se reduce también, o se puede reducir o se puede ampliar el presupuesto y ampliar también la posibilidad de un resultado positivo frente a la sociedad. Regreso con eso. Estoy platicando con el fiscal general de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, aquí en la mesa de pros y contras. A ver, fiscal, estábamos en la parte de, bueno, la estructura. ¿Cuántas personas más ocupa la fiscalía? Me decía alrededor de 200. Me decía también que está una parte atendiendo la fiscalía en el nuevo sistema de justicia penal y cerrando el anterior sistema de justicia penal. Y antes de ir al corte me hablaba usted que parte de la autonomía buscada y pretendida por la Fiscalía también debe ser financiera. Sí, y quisiera agregar ahí que también hay un área muy importante en la que creo que debemos de crecer, que es en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Ahí se requiere de tener también más elementos, también mi reconocimiento y mi respeto para el trabajo que ellos realizan, tanto de investigación como persecución de los delitos. Entonces, si en este momento actualmente nosotros tenemos aproximadamente, o tuvimos como presupuesto para el 2018, 1.400 millones de pesos, nosotros requeriríamos, considero yo, por lo menos subir arriba de 2.000 millones de pesos. ¿Para el 19? Para el 2019. Y ahí es donde yo sí quisiera aprovechar esta tribuna para quienes van a participar como diputados locales y como diputados federales, para que pudieran tener conocimiento de esa situación. Yo estoy dispuesto a en cualquier momento sentarme con ellos, platicarles qué es lo que estamos haciendo,
qué es lo que necesitamos y de qué manera ellos nos pudieran apoyar para que tanto en el Congreso del Estado como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en donde se aprueba el presupuesto de egresos federal, se pudieran etiquetar recursos. Volviendo al tema de los principios de la creación de la Fiscalía General de Justicia, uno de ellos es de que tenga autonomía orgánica y dentro de eso la posibilidad de una autonomía financiera. Y lo ideal es que se pudiera llegar a lo que se le llama una autarquía, es decir, que sea absolutamente autónoma y autosuficiente en la parte financiera. ¿Cómo puede ser eso? Yo considero que hay algunos medios que lo pueden permitir. Primeramente, que los recursos federales que se envíen para procuración de justicia lleguen directamente a las cuentas o a las arcas de la Fiscalía General de Justicia, que ya tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, a diferencia de antes cuando era una dependencia más del Poder Ejecutivo, de tal manera que los recursos llegaban al Poder Ejecutivo. Y entonces había que ir a pedir, como todavía en ocasiones, había que ir a pedir a que nos transfieran esos fondos. ¿Ahorita dónde llegan? ¿Siguen llegando al Estado? Así es. Y yo en cada conferencia nacional de Procuración de Justicia que hemos tenido, lo he puesto sobre la mesa, lo he planteado sobre la necesidad de que esos recursos federales lleguen directamente a las cuentas de la Fiscalía General de Justicia. ¿Se necesitaría una modificación legal para eso? Yo creo más bien sería una cuestión allá a nivel federal, más bien sobre los convenios de coordinación fiscal. Eso es lo que yo considero más que una modificación legal. De este dinero, de estos 1.400 millones de pesos que tiene de presupuesto para este año la Fiscalía, ¿cuánto es dinero federal y cuánto dinero estatal? Sí, no, de recurso federal son 70 millones de pesos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública. Mínimo. Nada más. Mínimo. Y fíjate, y ahí te platico, por ejemplo, para el 2018 asignaron 300 millones de Fondo de Apoyo a Seguridad Pública, donde entra Procuración de Justicia. De ahí solamente se consideraron 60 para Procuración de Justicia. Nosotros hicimos una gestión para poderlo incrementar y logramos subir 30 más, nos quedamos en 90 millones. Nuestro objetivo es que quedemos en 50 y 50%, es decir, que a la Fiscalía le entregaran 150 millones y a lo que es Seguridad Pública otros 150 millones, pero además que esos recursos entren directamente a la Fiscalía. Ahora, hay otro tipo de fuentes de ingresos para llegar a esa autarquía. Por ejemplo, tú sabes que se implementó y se inició la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera, la UNIPAF. Sí. Esta está trabajando de manera muy intensa con respecto a bienes que se hayan utilizado o que sean producto de ciertos delitos como es el narcomenudeo. Ese tipo de inmuebles van a poderse realizar o subastar para en un momento dado entrar el recurso al patrimonio de la Fiscalía General de Justicia. También hay ciertos servicios que presta la Fiscalía. Por ejemplo, si tú compras un vehículo usado, tú requieres de obtener una carta de que no tiene reporte de robo ese vehículo. Entonces, por esos servicios cobraríamos una cantidad módica y así, por algunos servicios que pudiéramos prestar, se pudiera estar cobrando y empezar a recabar o a obtener recursos propios que le permitan llegar a la Fiscalía, tener una autosuficiencia. Cartas de no antecedentes. Estamos ahorita en el trámite para efectos de que se nos transfiera y que nosotros directamente las podamos cobrar. Nomás que aquí hago un paréntesis ilustrativo para comentarte que las cartas de no antecedentes penales, y también aprovecho tu tribuna, porque hemos tenido mucha petición de parte de las empresas maquiladoras, porque había un convenio en donde nosotros estábamos conectados con ellos, les pasábamos la información sobre personas que ellos posiblemente fueran a contratar y ellos directamente podían ahí observar si tenían o no antecedentes penales. Sin embargo, acaba de llegar un documento, una circular de parte del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en donde nos dicen y nos argumentan, y me parece a mí fundado, que el hecho de expedir cartas de no antecedentes penales o bien el de que se exijan para darles un trabajo a la gente es discriminatorio y en mi concepto es hasta contradictorio, porque se supone que la persona que ya purgó una condena en un centro de readaptación ya está readaptado y ya debe tener la posibilidad de ir a trabajar, pero resulta que le niegan porque le apareció un antecedente penal. Aunque entonces, ya haya pagado por el delito. Aunque ya compurgó su pena y que además se supone que ya salió readaptado. Entonces,
ese razonamiento que viene en ese documento, que a mí me parece muy lógico, señala que ya las cartas de no antecedentes penales solamente las vamos a expedir a favor de las autoridades administrativas o judiciales que así nos las soliciten, o en casos muy específicos, pero ya no va a ser el de para cuando una persona va a pedir trabajo y que se la están exigiendo. ¿Por qué? Porque es atentatorio de la Constitución. Ahora, no es necesariamente el tema de esta charla, pero bueno, se supone que salen readaptados. Ahí tenemos un problema, porque efectivamente el sistema de readaptación social en el país no ha demostrado los mejores resultados. Entonces hay gente que dice, bueno, es que ya pagó, ya compurgó su pena. Sí, pero yo empresario, yo comerciante, no estoy seguro realmente de que esta mujer o este hombre se haya readaptado. Así ¿sí? es. Entonces, pero efectivamente, pues puede considerarse un acto discriminatorio al final de cuentas. Así lo están interpretando, y entonces nos están solicitando que seamos ya absolutamente limitados en la expedición de esas cartas. Así que esa ya no va a ser una fuente significativa de ingresos para la Fiscalía. Pero hay otras, hay fondos internacionales también. Yo estaba en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y con diferentes instituciones internacionales interesadas en que en nuestro país la procuración de justicia mejore. Entonces hay fondos precisamente ¿Se para pueden eso. gestionar? ¿El fiscal puede gestionar esos fondos? Directo, y lo he hecho. La iniciativa Mérida, etcétera. Hay fondos internacionales previstos para eso. Inclusive en un momento dado, digo, no quisiera entrar en esa necesidad, pero hasta un préstamo, porque tenemos nosotros personalidad jurídica y patrimonio propio, pero sobre todo esos fondos internacionales. Entonces, si juntamos fondos internacionales, artículos que aseguremos y que no se reclamen, como una gran cantidad de vehículos, te platico, había aproximadamente que serán 4 o 5 mil vehículos que tenían años y años abandonados ahí en los corralones y que nadie reclamaba. Bueno, hicimos un procedimiento para disponer de ellos porque nadie los reclamó y se obtuvieron aproximadamente 5 o 6 millones de pesos. Entonces hay artículos asegurados, vehículos, etcétera, que también representan ingresos para la Fiscalía. Yo estoy seguro que con el paso del tiempo se va a lograr esa autonomía financiera, y esa autonomía financiera también va a permitir que la Fiscalía pueda tomar sus decisiones con criterios totalmente apegados a la ley y ajenos a cualquier tipo de influencia que no sea la legalidad. ¿Cuántos agentes ministeriales hay actualmente? De investigación criminal, 800 sí. Aproximadamente. 800. Sí, yo considero que por lo menos debíamos de tener 1.200 a 1.400. Y una parte muy importante también, adicional, que también yo he ido gestionando y empujando, la dignificación y el incremento de las percepciones de todo nuestro personal. Ya me hagan una pregunta, fiscal, ahí. ¿Cuánto ganan? Sí, bueno, los agentes del Ministerio Público ahorita van ganando 24,000 pesos aproximadamente, dependiendo de su antigüedad. Cuando yo llegué ganaban 20,000. Gracias a un apoyo de la señora gobernadora del estado el año antepasado, se logró que a cada uno se les incrementara en 4,000 pesos sus percepciones, un incremento que hacía 15, 20 años que no recibían en esa proporción los agentes del Ministerio Público, y a los peritos se les subió en 2,500 pesos. En cuanto a los agentes ministeriales de investigación criminal, es variable también, entran entre los 14, 18,000 pesos cada uno. Pero yo considero que son gente, todos, que arriesgan su vida, que además hacen un trabajo muy sacrificado, muy esforzado, y sus sueldos, por ejemplo, los de los agentes del Ministerio Público, debían ser por lo menos análogos a los de los jueces de primera instancia, que se van acercando a los 50,000 pesos. Y los de los agentes ministeriales de investigación criminal, yo considero que por lo menos 30,000 pesos debían de ganar. Por eso también en ese fondo de apoyo a la seguridad pública federal y la iniciativa Mérida, que sí en ocasiones que sí nos bajan recursos, solamente que van limitados para infraestructura y equipamiento. Entonces, una de las gestiones que yo voy a hacer en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es pedir que ese fondo de apoyo a la seguridad pública también se pueda utilizar para pagar recursos humanos, porque nuestros servicios los prestamos a través de gente, no a través de equipamiento, de máquinas. Claro que ¿Y esos fondos se bajan nada más para eso, para equipamiento? Sí, construcciones, para, por ejemplo, si nos sirve para la adquisición de vehículos, para la adquisición o mejoramiento de nuestros servicios periciales, etcétera, o para la construcción de algún inmueble. Sin embargo, para mí, la mejor inversión que puede realizar el Estado, y muy en particular lo que es en Procuración de Justicia, es en su gente.
porque nosotros nuestro servicio lo prestamos a través de nuestro personal. Es la que recibe en la agencia del Ministerio Público o en la unidad de investigación a la persona agraviada, la que ya viene con un problema, la que viene a pedir que le hagan justicia. Y si la persona que los va a atender no está debidamente remunerada o sus condiciones no son las más dignas, pues difícilmente va a poder atender como se merece nuestra ciudadanía. No están enfocados muchas veces. Sí, yo considero realmente que no hay una congruencia entre el trabajo, el esfuerzo que realizan el personal de la Fiscalía y las percepciones que reciben. Por eso yo tengo como propósito y meta el lograr dignificar esos ingresos de todo nuestro personal. Por eso también es importante la creación de la Fiscalía General de Justicia, porque hay un principio de permanencia. Y entonces esos 9 años de inamovilidad que permite la ley nos da la oportunidad de planear y de poder seguir esforzándonos para lograr esos objetivos. Vamos a ir a un corte y regresamos ya al tercer bloque de esta plática con el Fiscal General de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca. No se vayan. Vamos al tercer bloque de esta plática con el Fiscal General de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca. Hay muchas cosas, pero un montón de cosas, fiscal, que pasan por esta fiscalía. Estábamos hablando del criterio de inamovilidad que permanece el fiscal por 9 años en su cargo y esto le permitiría una planeación a más largo plazo. Y me hablaba usted también de los sueldos, de los ingresos que perciben y del personal que les hace falta. Me decía también en el primer bloque, bueno, hay una parte liquidando el sistema de justicia penal tradicional, ¿sí? ¿Eso no le distrae un poco de recursos? Claro que es un trabajo, sí nos ocupa a gente. Afortunadamente hemos podido hacer una migración y conforme vamos avanzando en la liquidación del sistema mixto tradicional, vamos migrando a las personas al nuevo sistema de justicia penal, que ya ni es tan nuevo ahora, pues hay que llamarle sistema. ¿Cuántos hay en esa migración, digamos, en ese proceso? Bueno, yo considero que en lo que es el sistema tradicional o sistema mixto debe haber aproximadamente unas 40, 50 personas en este momento. Sí, y el resto, y hablando de agentes del Ministerio Público y secretarios de acuerdo, el resto sí se encuentra concentrado en lo que es el sistema penal acusatorio adversarial. Bien, 9 años, ¿cuánto tiempo tiene usted en la Fiscalía? Yo ocupé 2 años en lo que fue la Procuraduría. Y a partir de que se convierte en Fiscalía General de Justicia, que es donde se empieza a contar el tiempo, hasta este momento llevo aproximadamente 1 año. Entonces restarían 8 años todavía. Entonces es un buen tiempo para planear, ¿no? Efectivamente. Para ir con los cabildeos, porque en algún momento decía usted, bueno, los diputados electos, los que van a estar en funciones dentro de poco tiempo en el Congreso del Estado y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues usted los buscaría. Así es. ¿Sí? Para explicarle la situación financiera de la Fiscalía, para poder incrementar los resultados positivos, porque hay una cantidad impresionante de delitos que se cometen y muchos, pues me cuenta usted de la estructura que tiene, pues muchos no se persiguen al final de cuentas porque no hay una denuncia en principio, ¿sí? O porque el impacto de ciertos delitos obliga también a perseguir esos delitos de alto impacto, ¿no? que se cometen. Hemos visto varios. El fin de semana veíamos el video que usted difundía sobre estos extranjeros que estaban operando aquí, por ejemplo, en Sonora, y habría que, supongo yo, una investigación muy amplia que ocupó recursos para poder establecer el modo de operación de estos delincuentes y poderlos capturar, ¿no? Sí, efectivamente. Primero, comentarte lo que decías sobre la presentación de la denuncia. Decirle a nuestra ciudadanía que tenemos centros de atención temprana en los distritos judiciales que hay aquí en nuestro estado, en Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Navojoa, Agua Prieta, en San Luis Río Colorado, Nogales, etcétera, en donde la gente está debidamente capacitada para darle la mejor atención a la gente. Pedir a la ciudadanía que no crea que va a ir a presentar su denuncia y que no va a suceder nada, que sí sucede,
que esas denuncias que ellos presentan, nosotros tenemos un área que le llamamos unidad de tramitación masiva de causas, en donde se reciben todas esas, y otra que se llama de imputado desconocido, porque se cometen muchos robos, en donde nosotros, pues, inclusive el denunciante, pues desconoce quién pudo haber sido el responsable, porque lo cometieron cuando no estaban ellos presentes. Entonces, esas denuncias nos ayudan a nosotros a poder ir cuadrando o encontrando el modus operandi, y cuando son análogos o similares, también poder dar con quienes pueden ser los responsables, y ya nos han dado resultados. Entonces, inclusive ahorita que platicabas se establecen patrones, digamos. Exactamente, un patrón de cómo operan y cómo cometen los robos. Cuando juntamos varias denuncias en donde vemos que el modus operandi es similar, el sector de la ciudad donde los cometieron, eso nos ha permitido a nosotros sí dar con el responsable, a diferencia de lo que sucedería si tuviéramos una denuncia aislada, en donde sí sería pues muy complicadísimo poder encontrar al responsable. Y ahí va el ejemplo de estos extranjeros, de estos colombianos, que no era el primer robo que cometían en la ciudad, ya lo habían hecho en varias casas aquí en nuestro estado, y en Ciudad Obregón y aquí en Hermosillo. Nosotros teníamos 3 meses, 4 meses trabajando en la inteligencia y en el modus operandi de estas personas, hasta que en esta ocasión, bueno, pues ya pudimos aplicar todo ese antecedente que nosotros habíamos estudiado y dar con ello de inmediato, porque te platico otra circunstancia. Ellos sabedores de que tenemos aquí una disposición legal que penaliza a las casas de empeño que reciban artículos robados, y como eso ha funcionado también de alguna manera para que las casas de empeño se abstengan, se limiten y sean más cuidadosos al momento de recibir artículos en empeño, entonces en la organización delictiva de estas gentes, los artículos o productos del robo se los llevaban a Guadalajara. Entonces pudimos, antes de que se llevaran los artículos, detenerlos. Y bueno, ese es un caso en el que le dimos publicidad para que sea ejemplificativo. Sin embargo, eso no quiere decir que no resolvamos otra gran cantidad de robos y que tengamos a una gran cantidad de personas que han cometido ese delito encerrados. Y aquí, pues, inclusive traigo algunos números, inclusive en procedimiento abreviado. Nosotros en estos 2 años hemos encerrado a 830, y en procedimiento abreviado quiere decir que están condenados y que están encerrados, no solamente sujetos a procedimiento. Sin embargo, pues lamentablemente sí debemos aceptar que el delito de robo, que es el que más incidencia tiene aquí en nuestro estado, pues aunque seguimos deteniendo y encerrando, pues siguen surgiendo. Las estadísticas, ¿qué les dicen a ustedes? ¿Que ha aumentado, que se mantiene? Sí, las estadísticas son en base a las denuncias presentadas. Nuestra estadística es en base precisamente a las denuncias que se presentan. Nosotros no manejamos lo que le llaman la cifra negra. Yo veo muy complicado cómo saber o cómo poder obtener la información de quién le cometieron un robo y no lo denunció. Pero nosotros, en base a la presentación de denuncias, sí tenemos el número de que se ha venido incrementando. ¿Qué pudiera yo decirte si quisiera salir airoso de esa pregunta? Bueno, se ha incrementado la denuncia porque hay más credibilidad en la fiscalía y no es tanto que se haya incrementado el robo. No, ahí sí debemos ser muy claros y realistas. Sí hay, lamentablemente, incremento tanto en la presentación de las denuncias como realmente en su comisión. Por eso nosotros sí hemos intensificado nuestro trabajo para lograr la investigación y captura sobre todo esos responsables, y es por eso que, si recuerdas, bueno, sacamos este video el fin de semana para ejemplificar, y por otro lado también en el transcurso de la semana pasada detuvimos a 2 jóvenes de aproximadamente 20 años que se dedicaban al robo de vehículos y también a robo casa-habitación. Entonces sí vamos deteniendo, claro, publicitamos más los casos que consideramos relevantes para la comunidad, pero sí hemos venido deteniendo. ¿Estos colombianos están involucrados en el robo de la tienda departamental? No. ¿No? Es otra, vamos llamándole otra banda. Esta banda de colombianos se dedica más bien a las casas habitación. Una persona de nacionalidad colombiana que tenía residencia aquí en Hermosillo, era chofer de Uber. A través del Uber él podía ubicar domicilios que veía que estuvieran en determinadas horas
sin gente en el interior, y entonces de esa manera decidían en cuál lugar iban a entrar a robar, y venían estas personas, ya viajaban exprofeso, rentaban un vehículo ahí en el área del aeropuerto, y en ese vehículo iban y cometían el robo. Ya lo habían cometido anteriormente. No quisiera yo platicar cuáles son las casas en las que se cometieron, pero sí hubo otras adicionales en las que con el mismo modus operandi lo realizaron. Lo que es de Liverpool es un modus operandi diferente. Es una banda de la Ciudad de México que venía haciéndolo ya. Un mes anterior lo había hecho en Querétaro, otro mes anterior en Puebla, otro mes anterior en Monterrey, en Liverpool. Entonces, o sea, puras tiendas Liverpool. Liverpool, con el mismo modus operandi. Entonces, eso nosotros pues nos percatamos cuando se cometió el robo y empezamos a investigar aquí. Y entonces nosotros pues actuamos o intervenimos cuando ya se cometió el delito. Así por disposición legal, nuestra labor no es la preventiva. No es preventiva. Es nomás reactiva, y además en su momento a través de esa reacción pues que pueda ser disuasiva. El caso es que estas personas llegan aquí, llega el turno, vamos llamándole, de ubicar la tienda aquí de Hermosillo. Son aproximadamente 8 personas de la Ciudad de México en complicidad con un empleado de la misma tienda, quien se encargaba del monitoreo de las cámaras. Entonces, coincidentemente con la comisión de ese robo, de ese atraco, esta persona se retira, o él solo sale de ese trabajo, lo deja el trabajo. Él vivía en Empalme. Nosotros empezamos a investigar, a ver su actuación. Nos dimos cuenta que también estas tiendas pues tienen por lo general un artículo ahí con un GPS, que solamente una persona puede saber cuál es ese artículo que tiene el GPS, que va junto con el botín y que permite dar con los responsables. Coincidentemente, ese único artículo en donde alrededor todos los demás sí se robaron, ese quedó intacto. Eso no lo agarraron. Tenían la información de que ese era el que tenía el GPS, vinculado a esta persona empleada de la empresa. Entonces esta persona, bueno, pues nosotros logramos los datos de prueba que nos acreditaron su participación en el delito, lo vinculamos a proceso y se le dictó la prisión preventiva justificada. A partir de ahí obtuvimos también información de quiénes eran los otros participantes, y coincide con los mismos que hace aproximadamente 20 días, un mes, cometen un robo similar en un centro departamental allá en McAllen, Texas. Lo tenemos incluso con orden de aprehensión aquí, con los nombres, y cuando vamos viendo que cometen aquel delito y vemos los nombres, resulta que coinciden. ¿Son los mismos? Sí, así que, y les pregunté yo, bueno, ¿y cruzaron ellos con pasaporte o cómo? No, cruzaron como indocumentados y cometieron ese delito, nomás que allá es diferente, porque creo que allá fueron más temerarios. Aquí por lo menos en estas tiendas la entrada y la salida es muy rápida, pero allá era un centro comercial. Entonces eso les complicó mucho el poder salirse de ese centro comercial, y por eso fueron ahí detenidos en ese momento infraganti. Y bueno, nosotros estamos ya en comunicación o en contacto con las autoridades de Estados Unidos para que en su momento, si ellos son condenados allá, una vez que cumplan con su pena, traerlos, o bien si no los condenan, bueno, pues traerlos nosotros. Y condenarlos acá. Definitivamente. La casa del arzobispo emérito también fue objeto de robo, ¿no? Así es. Ahí es lo que te platicaba, que esa sí es esa banda de colombianos que se dedican más bien a vivienda residencial, en donde ellos en contacto con estas personas que se dedican también de nacionalidad colombiana al transporte a través de Uber, él ubicaba domicilios que pudieran ser objetivos, que pudieran tener algún patrimonio y que además pudieran ver que estuvieran solas en determinados momentos, estudiaban esos lugares, y ya que los tenían estudiados, estas personas llegaban por vía aérea, rentaban el vehículo, se iban al lugar en donde cometían el robo. Ya que lograban el botín, entonces alguien se lo llevaba en autobús a la ciudad de Guadalajara, que es en donde ellos allá sí ya lo comercializaban. ¿Estaba sola la casa del arzobispo? En ese momento, déjame decirte que familiares de él habitan en ese domicilio y estaban también estudiados, que son solamente un lapso de 2 horas en el que los familiares del señor arzobispo salieron a dar un paseo en el parque, etcétera. Pero los tenían también estudiados que precisamente en ese espacio de tiempo
en el que ya sabían que iban a dejar la casa sola, cometieron el robo. ¿Se han detectado bandas parecidas aquí en Sonora? Sí, o sea, claro que sí, claro que sí. Inclusive otra en Ciudad Obregón, similar, de 2 colombianos también, que tenemos encerrado con el mismo modus operandi. Pero sin relación con estos de acá de Hermosillo. No, pero también, así es, pero también colombianos. Y tenemos conocimiento pues que en otras partes del país lo vienen realizando de la misma manera. Es por eso que yo ahí en el video nosotros vamos a seguir muy alertas y no vamos a permitir por ningún motivo que ningún extranjero, y muy en particular estas personas de nacionalidad colombiana, piensen que aquí en Sonora van a poder realizar ese tipo de delitos. Digo, no se trata de discriminar a nadie, pero particularmente ha sucedido que son colombianos, porque en la Ciudad de México ha habido varios casos de delitos de alto impacto en donde están involucrados hombres y mujeres de nacionalidad colombiana, ¿no? Yo ahí pienso que sí, nuestras autoridades migratorias deben de poner especial atención en sí, como dices tú, no discriminatoriamente, sino más bien de manera objetiva. La realidad es que es mucha coincidencia, que siempre o por lo general son colombianos. Y entonces aquí sucede, como te digo, que aquí son 4 en lo de la Casa del Arzobispo, son 2 en Ciudad Obregón. Y bueno, ya aquí en la ciudad sí hay otros bandas, pero ya vamos llamándoles de menor calado, que hemos ido también desactivándolas, como estos 2 jóvenes que detuvimos la semana pasada, que se dedicaban al robo de vehículos y también de casa-habitación. Y hace también aproximadamente 2 meses hubo otra banda también de personas que se dedicaban a deshuesar los vehículos, que también los pudimos desmantelar. Ahí hay una parte importante, porque todo esto es una cadena, al final de cuentas. Usted me contaba, porque es la cadena, de estos colombianos que llegan, roban y se van y comercializan hasta Guadalajara. Es decir, están organizados de esa manera. En el caso de robo de los vehículos, no sé qué tantas denuncias haya, pero también se advierte una cadena de complicidades importante, fiscal, porque pues los vehículos que no alcanzan a encontrar, pues rápidamente son desmantelados, y las cifras negras, que esas pues no las podemos dar por oficiales, pero indican, o los rumores indican ciertas colonias, ciertos talleres, en donde se dedican a desmantelar vehículos robados. Entonces ya también hay un grado de organización en la comisión de ese delito. Mira, aquí en particular en Hermosillo, y que es muy similar el patrón y en proporción a otras ciudades del estado, se cometen a diario unos 3 o 4 robos de vehículos, pero son del rango del 89 al 2001-2002, por lo general. Y por lo general también, en su gran mayoría, son vehículos de estos que les llaman chocolates, en donde van en un estacionamiento de un centro comercial, de un cine, etcétera. Ahí es donde se los roban. Después van y se extraen la batería o algún artículo y ahí los dejan. Y así nosotros vamos, y después de alguna manera la policía municipal, la policía estatal de seguridad pública o nuestros agentes los ubican. Sí, efectivamente hay algunos vehículos que se utilizan para ese fin de deshuesarlos y vender las partes. Sin embargo, quiero decirte que también considero yo que, aunque a lo mejor la percepción no es la misma, pero sí ha bajado. ¿Por qué? Porque también están incluidas en esa reforma que se hizo al Código Penal de las casas de empeño también los famosos yunques. Y en los yunques también hemos hecho visitas para verificar que los artículos que tienen a la venta en esos lugares sean de procedencia legítima. Entonces, si bien es cierto que sí se viene cometiendo, considero yo que no es todavía una organización delincuencial como la que podemos advertir u observar en otras entidades de la República. Y te doy un ejemplo. Platicando yo con la vicefiscal de autos de vehículos robados del Estado de México, le preguntaba, ¿cuál es el número de vehículos aquí que se roban? 5,000, me dice. 5,000, pues 5,000 al año, no, 5,000 al mes. 5,000 al mes. 5,000 al mes. Y son vehículos de modelos antiguos, no, de modelos recientes. Y no nomás recientes, sino además con violencia.
Y esas situaciones se vienen presentando, y te lo platico ni modo, tendré que comentarlo. Por ejemplo, en Culiacán, en Sinaloa, los robos de vehículos no son como aquí, en donde te digo, está el vehículo estacionado en un cine, en un centro comercial, y sales y ya no lo encontraste. Allá bajan las personas. En el semáforo te bajan o no te bajan, te llevan, porque como son modelos recientes, van junto con el GPS para poderse alejar y luego poderlo desactivar. Entonces, si comparamos esta situación de Sonora, en particular Hermosillo, con Culiacán, con Ciudad Juárez, con Tijuana, y ahí sí hablaría de todo el catálogo de delitos. La realidad es que nosotros estamos en una situación, como te diré, pues de muchas mejores condiciones que esos lugares. Menos delicado. ¿En qué porcentaje se habrán aumentado las denuncias sobre delitos, los que sean? Yo pudiera hablar de un 5%. ¿En qué tiempo más o menos? En un año, cada año. Sí, 5% cada año en general, así es. ¿Por qué? Porque creo que también va en proporción al incremento de la población. Y hace un momento también te platicaba que aquí en Hermosillo y en Sonora, Ciudad Obregón, Guaymas, Nogales, pero muy en particular Hermosillo, tenemos que tener muy presente que ya no somos el mismo pueblo de hace 25, 30 años. Ahorita, lamentablemente, bueno, pues tenemos un Centro Federal de Readaptación Social que también atrae a ciertas personas que se dedican a actividades ilícitas. Tenemos también, lamentablemente, la proliferación de casinos, que en cuanto a los casinos se genera ese vicio de la ludopatía, y te platico que uno de los asaltantes de banco de hace aproximadamente 6-7 meses, que entraba con una pistola de juguete, aunque no se sabía que era de juguete, y con un papelito, y que asaltó como 6 o 7 bancos, resultó que él nos confesó que él lo hacía porque necesitaba el dinero para poder seguir apostando. Entonces, esos tipos de establecimientos, los casinos, el ceferezo, el incremento tan grande en el consumo de alcohol, ya no nomás en los hombres, sino también en las mujeres, y el incremento tan grande en el consumo de cristal, lamentablemente nos dan como resultado que sí se vaya incrementando el porcentaje de delitos. Sin embargo, quiero ser reiterativo en el sentido de que en comparación, sin irnos muy lejos, a Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, en donde ya allá la delincuencia es de otro nivel. Sí, claro. Si nos comparamos con los que están aquí alrededor de nosotros, que por población, idiosincrasia somos más similares, la realidad es que estamos mucho mejor, con todo respeto para ellos. Y esto no lo digo yo, aquí está el semáforo delictivo de esta organización del señor Santiago Roel, en donde es el primer semestre de este año, y nosotros somos los únicos que en el noroeste aparecemos en verde. Claro, te lo vuelvo a decir, no quiero echar las campanas al vuelo, no quiero que el auditorio piense que yo estoy queriendo convencerlos de que estamos en la gloria, no, en lo absoluto. Estoy seguro de que sí estamos en una situación de delincuencia y de criminalidad que requiere de mucho más esfuerzo, de mucho más trabajo. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para tratar de llegar a esa meta en el que en Hermosillo se puedan sentir verdaderamente tranquilos, que puedan salir de su casa y no estar con el pendiente de que alguien me entre a robar, que puedan salir de viaje y saber que no les van a robar, que puedan convivir aquí en la ciudad con toda tranquilidad, y lo mismo para todo el estado. Eso es nuestro objetivo. Considero, se lo digo con honestidad, que vamos por buen camino. Yo solo pediría un poco más de paciencia y más presupuesto. Y a los diputados locales y federales más presupuesto. Bueno, ahí está, 1.400 millones de pesos para este año, un poco más de 2.000. Harían falta la contratación de 200 personas más para la Fiscalía General de Justicia en promedio. Esos 200 serían solamente para el personal, vamos llamándole jurídico, es decir, agentes del Ministerio Público, secretarios de acuerdos, etc. Pero adicionalmente requeriríamos, yo considero otros 400 para el área de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Y hay que tomar en cuenta que el nuevo sistema de justicia penal ahora cambia las tareas o las funciones de todo nuestro personal. Ahora es diferente. Incluso requerimos de más personal. ¿Por qué? Porque en este sistema acusatorio adversarial, el eje
es la Fiscalía General de Justicia, porque se pretende o se trata de que ya no sea el de reprimir a la criminalidad, sino el de que la prioridad sea el de resolver conflictos. Antes de que se desgaste el Estado con toda una investigación, un proceso penal, etcétera, que se trate a través de la mediación. Llegar a algún arreglo. Entonces, algún acuerdo reparatorio. Y eso nos corresponde hacerlo la Fiscalía General de Justicia, y por eso tenemos un área, un centro de atención temprana, que en mi concepto viene realizando un gran trabajo. Esto se va rápido, fiscal, nos quedan 2 minutos del programa, ¿sí? Y nos quedan muchos temas, pero bueno, a ver, cerremos si quiere con el aparte de lo que usted quiera comentar, el tema de la mediación. Yo, en lo personal, supe de la mediación desde que llegó aquí a Sonora. Vi a la Universidad de Sonora, en principio, con el doctor Pesqueira, uno de sus grandes impulsores, y creo particularmente que la mediación es una figura que debía implementarse incluso en los ayuntamientos para resolver problemas entre vecinos, ¿no? Pero aquí, bueno, se ha incluido en este nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuántos casos se han llevado y se han resuelto a través de la mediación? Aproximadamente 13,000. Pero aquí hay, fíjate, y si hablo de 13,000 casos, pues se puede oír una cifra así fría. Pero si comparamos o lo relacionamos con que un juzgado penal llevaba aproximadamente 1,000 expedientes al año, bueno, pues ya como que ahí se ahorraron 13 juzgados. Fueron 13,000 personas a las que se les resolvió el asunto, en donde se evitó el desgaste de todas las instituciones, pero además una cosa más importante, que a la parte ofendida se le reparó el daño de inmediato. Y en ese aspecto se ha pagado más de 76 millones de pesos en estos 2 años. Esas cantidades en el sistema tradicional hubieran tenido que esperar 3 o 4 años si bien se hubiera ido para recuperarlas. Sin embargo, aquí debo de reconocer el trabajo y la profesionalidad de nuestros mediadores que tenemos, que como te digo, han logrado eso. Y por último, además de esa gran ventaja de que se logra la reparación del daño, que en números son, como te digo, más de 76 millones de pesos en 2 años. El de que además desactiva todos esos conflictos, todas esas carpetas de investigación, y nos permite a nosotros concentrarnos en los casos de alto impacto, como los feminicidios. Tú probablemente supiste hace 15 días fue el juicio en Guaymas de un feminicidio que se cometió, en donde de manera detallada también explicamos todo el trabajo que se tuvo que hacer para lograr la condena del joven responsable de ese feminicidio en Guaymas, que es un caso de alto impacto. Tendremos que hacer una segunda parte, fiscal, entonces. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Es el fiscal general de Justicia del Estado, un buen acercamiento muy detallado al trabajo de la Fiscalía. Les recuerdo que este espacio se transmite el lunes 9 de la noche. Retransmisión en cadena estatal los sábados a las 9 de la mañana. Muchas gracias.